«Felicidades, estás despedida», se burló el hijo del dueño. Con calma le dije, «Entonces explícales a los inversores por qué todo el imperio se apagará en exactamente 7 minutos». Mientras me iba, el caos absoluto comenzó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la tarde en el valle olía a tierra mojada, a flores de bugambilla y al éxito. Desde la terraza de la hacienda principal de Agro Imperio Solís, el mundo parecía perfecto. La música de un mariachi flotaba suavemente, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas de cristal. Era la fiesta anual de la cosecha, y este año, la celebración era más grande que nunca. La razón era yo, o más bien, mi creación, AgriCortex. Mi nombre es Elena, y durante la última década, había dedicado mi vida a transformar este imperio agrícola tradicional en una potencia tecnológica del siglo XXI. AgriCortex, mi sistema de gestión inteligente, controlaba todo, desde el riego de precisión en los valles de Sinaloa hasta los drones de fumigación en los campos de agave de Jalisco. Y los resultados estaban a la vista, la cosecha más rentable de la historia. Veía a los socios suizos, hombres con trajes que costaban más que mi primer coche, charlando animadamente. Me sonreían y levantaban sus copas en mi dirección. A lo lejos, más allá de los jardines cuidados, veía los rostros de los jornaleros, mi gente, cuyas vidas habían cambiado gracias a la estabilidad que mi trabajo les había traído. Yo era el puente entre esos dos mundos, y por primera vez en mucho tiempo, sentía un profundo orgullo. Ricardo Solís, el actual CEO e hijo del fundador, se movía entre los invitados con una arrogancia que apenas disfrazaba su inseguridad. Su hermana mayor, Isabel, lo observaba todo desde una esquina, con esa inteligencia silenciosa y analítica que siempre la había caracterizado. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y me dedicó un leve asentimiento de respeto. Ella sabía, como todos, quién era la verdadera arquitecta de todo aquello. Cuando la fiesta empezó a decaer y los invitados más importantes comenzaron a marcharse, Ricardo tomó un micrófono. Su voz, amplificada, cortó el murmullo general. Amigos, colegas. Antes de terminar, me gustaría pedirle a todo el personal directivo y a nuestros empleados de confianza que nos acompañen en la sala de juntas para un brindis final. Un agradecimiento especial por este año increíble. Una extraña sensación de frío recorrió mi espalda, pero la ignoré. Entramos en la imponente sala de juntas, con su enorme mesa de caoba pulida y sus sillas de cuero. Nos sirvieron copas de un tequila extra añejo. El ambiente era de euforia contenida. Ricardo se puso de pie en la cabecera de la mesa. Quiero agradecerles a todos, comenzó, paseando la mirada por la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. Y en especial, quiero agradecer a Elena por sus 10 años de servicio. Hizo una pausa dramática. Su dedicación ha sido fundamental para llegar a donde estamos hoy. Y es por eso que, para poder entrar en una nueva era de liderazgo, una con una visión renovada, he decidido que su puesto como directora de innovación queda disuelto, efectivo inmediatamente. El silencio fue tan absoluto que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Dejó una caja de cartón vacía sobre la mesa. Para tus cosas personales, dijo con una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. La humillación fue como una bofetada. Calculada, profesional y brutalmente pública. Vi a mi primo Javier, el chico al que yo misma había formado y traído a la empresa, bajar la mirada, pálido, sin atreverse a mirarme. No lloré. No grité. Un pulso helado y constante comenzó a latir en mis sienes. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una calma cortante como el filo de un cuchillo.
Me levanté lentamente. Dejé mi copa intacta sobre la mesa. Ignoré la caja de cartón. Caminé con paso firme hasta Ricardo. Todos los ojos estaban fijos en mí. Me quité el gafete de la empresa, el que llevaba mi nombre y mi foto, y lo puse suavemente sobre la caoba pulida. El ligero sonido pareció un trueno en el silencio sepulcral. Entiendo, Ricardo. Decisión de negocios, dije, y mi voz, aunque baja, resonó clara y firme. Entonces, como tu última empleada leal, permíteme darte un consejo de negocios gratuito. Me incliné ligeramente hacia él. Tienes exactamente 5 minutos para preparar cómo vas a explicarle al consejo, a los suizos y a los holandeses porque el sistema de riego, los drones de fumigación, lo más importante, el acceso a la bóveda de patentes de nuestras semillas genéticamente modificadas, se van a apagar por completo. Me erguí y lo miré directamente a los ojos. Vi un destello de confusión, de arrogancia, pero debajo, una diminuta semilla de pánico. Buena suerte, concluí. Me di la vuelta y salí de la sala. El sonido de mis tacones sobre el mármol del pasillo era lo único que se oía. Detrás de mí, dejé un silencio de tumba que, sabía, estaba a punto de estallar en un caos absoluto. No conduje hacia mi casa. Mi pequeño apartamento en la ciudad de repente me pareció una jaula. En lugar de eso, tomé un camino de tierra que serpenteaba hacia las colinas, un camino que pocos conocían. El potente motor de mi camioneta levantaba una nube de polvo rojizo que se teñía de oro con la luz del atardecer. No sentía rabia. La humillación se había transformado en una energía fría, una concentración absoluta. Ricardo había cometido un error catastrófico, había confundido mi lealtad con debilidad. Llegué a mi destino, un pequeño invernadero de cristal y acero, escondido en un claro entre los árboles. Mi santuario. El único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. Dentro, el aire era cálido y húmedo, olía a tierra fértil y a la fragancia sutil de cientos de plantas exóticas. Mientras regaba una hilera de helechos, mi mente viajó al pasado. Recordé a don Alejandro, el padre de Ricardo, un hombre de manos callosas y mirada sabia. Él me encontró cuando yo era solo una adolescente huérfana, hija de 2 de sus mejores campesinos, que habían muerto en un accidente. Vio en mí una chispa, una inteligencia que no pertenecía al campo. Pagó mis estudios de agrotecnología en la mejor universidad del país. La tecnología es el futuro, hija, me dijo una vez, mientras me mostraba un brote tierno de maíz. Pero nunca olvides que todo, absolutamente todo, nace de la tierra. Esa filosofía fue la semilla de AgriCortex. No era solo un conjunto de algoritmos y sensores, era un sistema vivo que entendía el lenguaje de la tierra. Pero también sabía que el mundo de los hombres estaba lleno de traiciones. Hace un par de años, cuando la salud de don Alejandro empezó a fallar y Ricardo tomó las riendas, noté el cambio. La envidia de Ricardo era casi palpable. Empecé a sospechar, a ver las señales. Fue entonces cuando diseñé la capa de seguridad definitiva de AgriCortex, el protocolo fantasma. No era un simple código. Era una obra de arte biotecnológica. En el corazón del invernadero, en una urna de cristal con control de clima, crecía mi mayor logro como agrónoma, una orquídea endémica de la región que se creía extinta. La llamé la orquídea fantasma, por sus pétalos translúcidos y etéreos. Era única en el mundo. El protocolo fantasma requería 2 llaves para autorizar cualquier cambio crítico en el sistema, como la revocación del administrador principal. La primera era mi contraseña. La segunda, la firma bioquímica única de la orquídea fantasma. Un espectrógrafo de masas en miniatura, un sensor que yo misma había construido y disfrazado como parte del sistema de riego del invernadero, estaba conectado de forma inalámbrica y encriptada a la red central de AgriCortex. Sin la firma molecular de la orquídea,
el sistema interpretaría cualquier intento de tomar el control como una toma hostil y activaría un bloqueo total. La fusión perfecta de la naturaleza y el código. Ricardo, en su estúpida arrogancia, acababa de activar la primera parte del protocolo al revocar mis credenciales. Había girado la primera llave. Ahora, la decisión de girar la segunda era mía. Miré la delicada flor. Era hermosa y letal. Pensé en mis padres, que dieron su vida por esa tierra. Pensé en don Alejandro, cuya confianza Ricardo había traicionado. Y pensé en mí, en 10 años de mi vida que intentaban borrar con una caja de cartón. La piedad no era una opción. Era una debilidad que no podía permitirme. Con una delicadeza casi reverencial, tomé la maceta con la orquídea y la coloqué sobre la base del sensor. Por mis padres, susurré. Por don Alejandro. Y por mí. Una pequeña luz en el dispositivo parpadeó, cambiando de un rojo expectante a un verde definitivo. La firma bioquímica había sido leída y aceptada. El cerrojo se había activado. Saqué mi teléfono personal, el único dispositivo además del sensor que tenía acceso a un monitor de estado privado del sistema. En la pantalla, el mapa de operaciones de Agro Imperio Solís, que antes brillaba con miles de puntos de datos verdes, empezó a apagarse. Primero, los sistemas de riego en el norte. Luego, la red de drones en el oeste. Después, la logística de transporte, los servidores de datos, y finalmente, el acceso a la bóveda de patentes, la joya de la corona. En menos de un minuto, el mapa quedó completamente negro. Agro Imperio Solís, la potencia multimillonaria, acababa de ser desconectado del mundo. Estaba ciego, sordo y mudo. Y solo una persona en el planeta sabía cómo despertarlo. Apagué el teléfono de trabajo y lo lancé al asiento trasero de la camioneta. Era un ladrillo inútil, un símbolo de una vida que acababa de terminar. En mi teléfono personal, solo tenía un contacto que me importara en ese momento, el de Isabel Solís. Sabía que llamaría. Era demasiado inteligente como para no entender que el pánico y las amenazas no funcionarían conmigo. Mientras esperaba, abrí mi laptop personal y accedí a un archivo encriptado que llevaba meses construyendo. Lo llamaba el libro de cuentas de Ricardo. Contenía todas las anomalías financieras, las transferencias extrañas y las proyecciones infladas que había estado rastreando en secreto. Sabía que Ricardo era incompetente, pero la magnitud de su mala gestión, incluso para mí, era sorprendente. Presentía que esto era más grande que una simple reestructuración. Mi teléfono sonó. En la pantalla brillaba el nombre, Isabel. Elena, su voz sonaba tensa, pero no histérica. Había urgencia, pero también control. Era una líder, aunque su padre y su hermano nunca se lo hubieran permitido ser. Isabel, respondí con calma. No voy a insultar tu inteligencia preguntándote si sabes lo que está pasando. Sé que sí. Y sé que mi hermano es un imbécil. Pero esto es grave. Necesitamos hablar. Hizo una pausa. No como jefa y empleada. No como Solís, y bueno, tú sabes. Como dos personas que no quieren ver el trabajo de la vida de mi padre convertido en cenizas. ¿Dónde?, pregunté. Hay una pequeña cafetería en el pueblo de San Jacinto. El amanecer. Nadie nos molestará ahí. Te veo en 20 minutos. La cafetería era un lugar humilde, con mesas de formica y el aroma a café de olla recién hecho. Isabel ya estaba allí, en una mesa al fondo, con 2 tazas humeantes. No había rastro de la mujer de la alta sociedad de la fiesta, ahora era una estratega preocupada. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté. Fue directo al grano. Mi hermano no solo es un idiota, Elena. Es peor que eso. Está desesperado.
Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. La empresa está quebrada. O casi. Ricardo ha estado jugando en la bolsa con el capital de la compañía durante el último año. Hizo apuestas terribles, apalancó activos que no teníamos. Está ahogado en deudas. Sentí como si una pieza de un rompecabezas gigante encajara en su lugar. El despido, la prisa, la crueldad, todo cobraba un nuevo y terrible sentido. ¿Qué tan malo es?, pregunté. Suficientemente malo como para que Biogen se haya acercado a él. No como socios. Como tiburones que huelen la sangre. Isabel sacó un pequeño pendrive de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Biogen le ofreció un rescate financiero. Una inyección de capital masiva para cubrir sus deudas y salvar su pellejo. A cambio, Ricardo tenía que darles acceso preferencial a la tecnología de AgriCortex. No una venta, algo peor, una puerta trasera para que pudieran replicar tu trabajo. Mi sangre se heló. Biogen era nuestro competidor más despiadado. Eran conocidos por robar tecnología y destruir rivales. Te despidió, continuó Isabel, con una furia fría en sus ojos, porque eres la única persona en el mundo que se habría dado cuenta del sabotaje técnico que implicaba ese trato. Necesitaba a alguien incompetente y manipulable en tu puesto. Alguien como tu primo. Ahora lo entendía todo. Esto no era sobre celos o arrogancia. Era sobre supervivencia, la de Ricardo, a costa del alma de la empresa. Isabel me miró fijamente. Papá está demasiado enfermo para luchar, Elena. Y yo no tengo el poder para detenerlo. Pero tú sí. Tú construiste el arca, y ahora tú controlas el diluvio. Levanté el pendrive. ¿Esto qué es? Es la copia del preacuerdo con Biogen. Lo saqué de la caja fuerte de papá. Él nunca lo habría aprobado. Miré a Isabel. Vi en sus ojos la misma devoción por el legado de su padre que yo sentía. No éramos amigas, pero en ese momento, nuestros objetivos estaban perfectamente alineados. Ayúdame a entrar en la hacienda esta noche, Isabel, dije, mi mente trabajando a toda velocidad. Dame la información que necesito, la que no puedo obtener por medios técnicos, y yo salvaré el legado de tu padre. Pero que quede claro, lo salvaremos bajo mis condiciones. Isabel asintió sin dudar. Ricardo tiene una junta telefónica de emergencia con los abogados a las 8 en la biblioteca de la hacienda. Están tratando de encontrar una manera de demandarte. No saben de la deuda, por supuesto. Es nuestra única oportunidad de acorralarlo. El pacto estaba sellado. No con un apretón de manos, sino con una mirada de mutuo entendimiento. La guerra por el alma de Agroimperio Solís había comenzado, y acababa de conseguir mi primera y más importante aliada. La noche era oscura y sin luna, perfecta para lo que planeábamos. Isabel me guió por un antiguo sendero de servicio que bordeaba los muros de la hacienda, un camino que solo los Solís conocían. Me indicó un punto ciego en el sistema de cámaras, una reliquia de la época anterior a AgriCortex que yo nunca me había molestado en actualizar. Ironías de la vida. Entramos por una puerta lateral de la cocina, que Isabel había dejado abierta. El silencio dentro de la enorme casa era pesado, cargado de una tensión casi eléctrica. Nos movimos como sombras por los pasillos opulentos hasta llegar a la biblioteca. La puerta estaba cerrada, pero podíamos oír la voz de Ricardo, alterada y estridente, al otro lado. Estaba en una videoconferencia, gritándole a un equipo de abogados carísimos. Quiero que la destruyan. Quiero que la metan en la cárcel por sabotaje industrial. No me importa lo que cueste, ladraba al teléfono. Isabel y yo intercambiamos una mirada. Era el momento. Abrí la puerta y entré en la biblioteca sin tocar. La repentina aparición de mi figura en el umbral hizo que Ricardo se callara en seco.
Los rostros de los abogados, proyectados en una pantalla gigante, me miraron con una mezcla de asombro y alarma. Ricardo, dije con una calma mortal, caminando hacia la enorme mesa de conferencias. Dile a tus abogados que pueden empezar a facturar por hora extra. La noche va a ser muy larga. Tú, Ciceo, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Seguridad. Saquen a esta mujer de mi casa. No creo que quieras hacer eso, lo interrumpí, mi voz era seda y acero. Dejé mi maletín sobre la mesa y saqué una carpeta de color azul. Esta carpeta, dije, deslizándola hacia él, contiene mis demandas para restaurar el sistema. Estoy segura de que Isabel ya te adelantó que no son modestas. Se rió, una risa amarga y llena de desprecio. ¿Demandas? Tú no estás en posición de demandar nada. Estás acabada. Ahí es donde te equivocas. Saqué una segunda carpeta de mi maletín, esta mucho más gruesa y de un ominoso color rojo. La dejé caer sobre la mesa con un ruido sordo y definitivo. Y esta segunda carpeta, Ricardo, esta es la interesante. Contiene el estado de pérdidas y ganancias real de la empresa de los últimos 2 trimestres. Contiene los registros detallados de tus desastrosas inversiones en derivados de alto riesgo. Y contiene una copia completa y notariada del preacuerdo de rescate que estabas a punto de firmar con Biogen. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró la carpeta roja como si fuera una serpiente venenosa. Los abogados en la pantalla se quedaron mudos, sus rostros ahora una máscara de profesional estupefacción. Así que, como verás, continué, rodeando la mesa lentamente, como un depredador que acorrala a su presa, no estamos negociando los términos de mi salida. Estamos negociando el precio de mi silencio. Estamos negociando los términos del rescate de tu compañía, que yo misma voy a liderar. Me detuve frente a él. Estaba pálido, temblando, una mezcla de furia y miedo puro en sus ojos. Había perdido, y lo sabía. Estas son mis condiciones. No son negociables, dije, enumerando cada punto con una precisión quirúrgica. 1. 51% de la propiedad de todas las patentes de AgriCortex y de las semillas genéticamente modificadas asociadas. Retroactivo y a perpetuidad. 2. La transferencia inmediata y legal de la propiedad de las 200 hectáreas de tierra en el Valle del Sol, las tierras que mis padres trabajaron, a mi nombre. 3. Mi reincorporación como directora general de tecnología e innovación, con un asiento permanente en el consejo directivo de la empresa. 4. Una compensación personal de $25 millones, transferidos a una cuenta de mi elección antes del amanecer, por despido injustificado, intento de robo de propiedad intelectual y daño moral. 5. Una disculpa pública, firmada por ti y por todo el consejo, reconociéndome como la única arquitecta de AgriCortex y lamentando el grave error de juicio que llevó a mi despido. Hice una pausa, dejándolo asimilar el peso de su derrota. Ah, y una cosa más. Sonreí. Quiero la carta de renuncia de mi primo Javier sobre esta mesa antes de irme. La lealtad tiene un precio, Ricardo. Y la traición, también. Se quedó allí, boqueando, sin palabras. Miró a Isabel, que lo observaba con fría decepción. Miró a los abogados en la pantalla, que cuidadosamente evitaban su mirada. Estaba solo, atrapado en la red de sus propias mentiras. Con un gruñido ahogado de pura rabia impotente, se sentó, tomó una pluma y empezó a firmar los documentos que yo ya había traído preparados. Cada trazo era una capitulación. Cada firma era un pedazo de su imperio que me estaba entregando. A la mañana siguiente, entré por las puertas de cristal de las oficinas corporativas de Agroimperio Solís, y fue como si una ola de silencio barriera el vestíbulo. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los empleados,
desde los ingenieros hasta los contadores, levantaron la vista de sus monitores. Sus miradas eran una mezcla de miedo, asombro y un respeto a regañadientes. La noticia, o al menos los rumores, habían corrido como la pólvora. Vi a mi primo Javier en su cubículo. Cuando nuestros ojos se encontraron, se puso pálido como un papel y se hundió en su silla, fingiendo una concentración absoluta en su pantalla. No me detuve. Mi destino era otro. Convoqué una junta de emergencia con todos los directores de departamento en la misma sala donde había sido humillada menos de 24 horas antes. Tomé el asiento en la cabecera de la mesa, el que Ricardo siempre había ocupado. No mencioné su ausencia. No era necesario. Buenos días, comencé, mi voz tranquila pero llena de una autoridad innegable. Como algunos sabrán, ha habido una reestructuración significativa en el liderazgo de la compañía. A partir de este momento, asumo mis funciones como directora general de tecnología e innovación y como miembro del consejo directivo. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Mi primera orden del día es la restauración total de AgriCortex. El equipo de ingeniería se reunirá conmigo en la sala de control en 10 minutos. Después de dar una serie de órdenes claras y precisas para estabilizar las operaciones, pedí a todos que se retiraran, excepto a uno. Javier, tú quédate. Mi primo se acercó a la mesa, temblando visiblemente. No podía mirarme a los ojos. Esperaba gritos, un despido humillante, quizás una demanda. Dejé un sobre la mesa pulida. Sé lo que hiciste, primo, dije, mi voz sin una pizca de emoción. Y entiendo por qué lo hiciste. Ricardo te prometió el mundo, y tú eres ambicioso. La ambición no es mala, pero la traición a la sangre lo envenena todo. Abrió la boca para intentar excusarse, pero lo detuve con un gesto. No digas nada. No quiero oírlo. Le empujé el sobre. Dentro está tu carta de renuncia, ya redactada. Fírmala. Recoge tus cosas. Vete a casa. Pasa las próximas semanas pensando en lo que vale realmente tu ambición y en lo que perdiste por ella. Me levanté. Quizás algún día, cuando aprendas lo que significa la lealtad, nuestros caminos se vuelvan a cruzar. O quizás no. Salió de la sala sin decir una palabra, un hombre roto. No sentí satisfacción, solo una fría resolución. Era un movimiento de poder, no de venganza. Un líder no se rebaja a destruir a los peones. Más tarde, en la sala de control, rodeada por los ingenieros jefe que me miraban como si fuera una especie de hechicera, inicié el protocolo de restauración. En las pantallas, el mapa de Agroimperio Solís volvió a la vida, las luces verdes parpadeando una tras otra como un amanecer acelerado. Pero no desactivé el protocolo fantasma. Simplemente lo puse en un estado latente, un guardián silencioso. La orquídea en mi invernadero seguía siendo la llave maestra, un recordatorio constante para cualquiera que se atreviera a olvidarlo, de quien tenía el verdadero control. Esa tarde, en la junta oficial del Consejo Directivo, Isabel presentó formalmente la evidencia de la mala gestión y el intento de sabotaje de Ricardo. Con mi nuevo poder como accionista mayoritaria de la propiedad intelectual y mi asiento en la mesa, la votación fue una mera formalidad. Ricardo Solís fue destituido de forma unánime y permanente de la compañía que llevaba su nombre. Lo vi por última vez cuando era escoltado por la seguridad fuera del edificio. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal del vestíbulo. Su mirada no era de rabia, sino de un odio puro e impotente. Era la mirada de un matón que finalmente ha sido golpeado por su víctima, y no puede comprender cómo ha sucedido. Sabía que no se rendiría. Un animal herido es siempre el más peligroso. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de trabajo. Asumí el rol de CEO interina mientras el consejo buscaba un reemplazo permanente, aunque todos sabíamos que era una formalidad. Yo era la única candidata viable.
Me dediqué a estabilizar la compañía, renegociando personalmente con los clientes afectados, asegurando a los inversionistas y, lo más importante, restaurando la moral de los empleados. La atmósfera de miedo que había impregnado la empresa bajo el mando de Ricardo fue reemplazada por una de intensa productividad y un respeto cauteloso hacia mí. Por primera vez en años, Agro Imperio Solís se sentía sano. La calma, como suele ocurrir, era la antesala de la tormenta. Un martes por la tarde, recibí una llamada en mi línea privada. Era un número internacional que no reconocí. Señorita Elena, dijo una voz masculina, suave y pulida como el mármol. Demasiado pulida. Soy yo. ¿Quién habla? Puede llamarme señor Morales. Represento los intereses de Biogen Corp. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mantuve mi voz neutral. No creo que tengamos nada de qué hablar, señor Morales. Al contrario, dijo con una risa apenas perceptible. Admiro su reciente adquisición de control. Ha sido una maniobra brillante. Tan brillante, de hecho, que nuestro interés en AgriCortex no ha hecho más que aumentar. Ya no nos interesa una participación, queremos comprarlo todo. Le ofrezco $500 millones. En efectivo. Tómelo como una salida elegante y una jubilación anticipada. Me reí, una risa seca y sin humor. Aprecio la oferta, pero AgriCortex no está en venta. Ni hoy, ni nunca. El tono de Morales cambió. La seda desapareció, revelando el acero que había debajo. Quizás no lo entiende, señorita. No era realmente una oferta. Es una advertencia. Disfrute de su victoria. Suelen ser muy breves. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, la amenaza resonando en mis oídos. Sabía que no era un farol. Inmediatamente, abrí la consola de seguridad de AgriCortex en mi computadora. Mis sistemas de alerta, mis guardianes digitales, se volvieron locos. No era un ataque sutil. Era una ofensiva total. Un ciberataque de una magnitud que me dejó sin aliento. No estaban usando las tácticas torpes que Ricardo habría conocido. No iban por la puerta de servicio que él creía que existía. Esto era diferente. Profesional, brutal y financiado con recursos ilimitados. Estaban usando una vulnerabilidad de día cero, una falla desconocida en el software comercial de uno de mis servidores, algo que ni yo podría haber previsto. Estaban rompiendo mis defensas una por una, con una eficiencia aterradora. Mi mente corrió a toda velocidad, analizando los patrones de ataque. Y entonces comprendí su objetivo, y mi sangre se heló. No estaban tratando de robar el código de AgriCortex. No querían replicarlo. Se habían dado cuenta de que el sistema era demasiado complejo, demasiado entrelazado conmigo, su creadora. Su objetivo era más simple y mucho más siniestro, querían aniquilarlo. Borrarlo del mapa. Destruir mi obra maestra para que nadie más pudiera tenerla, eliminando así a su competidor más peligroso de un solo golpe. Me enfrenté a un dilema terrible. Mi única opción para proteger el código fuente era activar el protocolo fantasma de nuevo, un apagón total. Pero esta vez era diferente. No era un bloqueo controlado, sería un apagón en medio de una invasión digital. El daño podría ser tan catastrófico, tan profundo, que la empresa podría no recuperarse jamás. Millones de dólares en contratos se evaporarían en segundos. La confianza de los inversores, que tanto me había costado ganar, se haría añicos. Estaba atrapada. Obligada a elegir entre destruir mi compañía yo misma o dejar que ellos lo hicieran. Pero mientras miraba las líneas de código del ataque, vi algo más. Vi su arrogancia. Su confianza en su fuerza bruta. Y en esa arrogancia, encontré una tercera vía.
Un protocolo de último recurso que había diseñado en teoría pero que nunca me había atrevido a implementar. Un plan tan arriesgado que podría fracasar espectacularmente. Lo llamé protocolo espejismo. Con los dedos volando sobre el teclado, inicié la secuencia. El protocolo no apagaría el sistema. En su lugar, crearía una copia funcional pero completamente aislada de AgriCortex en una serie de servidores en la nube, un gemelo digital perfecto. Y luego, redirigiría sutilmente todo el ataque hacia ese señuelo. Los hackers de Biogen creerían que estaban destruyendo el corazón de mi imperio. Pero solo estarían atacando a un fantasma. Era una apuesta desesperada. El espejismo no duraría para siempre. Los recursos computacionales para mantenerlo eran inmensos. Pero me daría lo único que necesitaba, tiempo. Un tiempo precioso para lanzar mi propio contraataque. El protocolo espejismo se activó. En mi monitor de seguridad, vi cómo el asalto masivo de Biogen era desviado hacia el sistema señuelo. Era como ver a un ejército de tanques disparando contra un holograma. Por ahora, el verdadero AgriCortex estaba a salvo, oculto tras el velo digital. Pero el reloj corría. Calculé que tenía, como mucho, una hora antes de que se dieran cuenta del engaño o de que mis servidores señuelo colapsaran. No había tiempo para el miedo. La adrenalina cantaba en mis venas. Esta ya no era una batalla de defensa, era una guerra de información, y yo iba a jugar sucio. Mientras sus mejores hackers estaban entretenidos destrozando un fantasma, yo pasé a la ofensiva. Mi objetivo no era su infraestructura, era su estructura de poder. Primero, usando las credenciales de bajo nivel que había obtenido de los documentos del acuerdo fallido de Ricardo, logré acceder a la red interna de comunicaciones de Biogen. No era un acceso de administrador, pero era suficiente. No estaba allí para robar sus secretos, sino para plantar los míos. Inicié una campaña de desinformación quirúrgica. Creé una serie de correos electrónicos falsos, pero increíblemente creíbles, entre ejecutivos ficticios. Forjé registros de transferencias de dinero y memos internos que sugerían, con una lógica impecable, que todo el ataque a Agroimperio Solís no había sido una orden del alto mando, sino una operación encubierta orquestada por un rival interno del señor Morales. Un vicepresidente ambicioso que quería provocar un desastre, culpar a Morales y tomar su puesto. El objetivo era simple: desatar una guerra civil en la cúpula de Biogen, sembrar la paranoia, la desconfianza y la duda. No estaba atacando sus firewalls, estaba atacando su frágil y egoísta cadena de mando. Sabía que en una corporación tan despiadada, la sospecha era un veneno más potente que cualquier virus informático. Mientras el virus de la desconfianza se esparcía por sus servidores, ejecuté la segunda fase de mi plan. El protocolo espejismo no solo estaba distrayendo a los atacantes, estaba registrando cada una de sus acciones. Cada línea de código malicioso, cada dirección IP, cada técnica de hackeo. Tenía una grabación completa e irrefutable de un acto de espionaje y sabotaje corporativo a escala masiva. Compilé todo en un único paquete de datos encriptado, los registros del ataque, la copia del preacuerdo original de Ricardo, la prueba de sus deudas, todo. Pero no lo envié a la prensa ni a la policía. Eso sería demasiado lento, demasiado impredecible. Lo envié a un solo lugar. Usando un canal seguro, envié el paquete directamente al director de un fondo de pensiones de maestros de Ohio. Un hombre de la vieja escuela, conocido por su ética intachable y su aversión al riesgo. Un hombre cuya organización, casualmente, era el mayor accionista institucional de Biogen Corp, con 3 asientos en su consejo directivo. No adjunté amenazas ni demandas. Solo una simple línea de texto: como el mayor inversor en Biogen, pensé que le gustaría ver en qué están usando su dinero. La próxima filtración será al Wall Street Journal. Tienen 60 minutos. Había puesto la bomba en sus manos.
Ahora solo tenía que esperar a que ellos mismos la detonaran. Mi trabajo estaba hecho. Apoyé la espalda en mi silla, mi corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj. La cuenta atrás había comenzado. Pasaron 47 minutos. 47 minutos de un silencio digital casi absoluto. En mi monitor, podía ver a los hackers de Biogen todavía martillando inútilmente contra el espejismo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Y entonces, ocurrió. Como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante, el ataque cesó. No disminuyó, no se retiró. Simplemente se detuvo. Todas las luces rojas de mi panel de seguridad se apagaron a la vez. El silencio era más ensordecedor que el ruido del ataque. Sabía lo que significaba, mi mensaje había sido recibido. La purga interna en Biogen había comenzado. Desactivé el protocolo espejismo. El verdadero AgriCortex no había sufrido ni un rasguño. A la mañana siguiente, las noticias financieras eran un terremoto. No había ninguna mención de un ciberataque. La historia era mucho más jugosa. El titular del Wall Street Journal decía, golpe en Biogen, el consejo directivo destituye al CEO y a toda la división de adquisiciones tras una investigación interna por actividades fraudulentas. La narrativa oficial hablaba de una reestructuración masiva para reafirmar los valores éticos de la compañía. El señor Morales y sus secuaces habían sido sacrificados para salvar a la corporación. Mi campaña de desinformación había funcionado a la perfección, dándoles la excusa perfecta para limpiar la casa sin admitir el crimen. Biogen se sumiría en el caos durante meses, neutralizada no por la fuerza, sino por una estrategia que nunca vieron venir. Las noticias sobre Agroimperio Solís fueron aún mejores. Un pequeño artículo mencionaba que la empresa había repelido con éxito un intento de espionaje corporativo, lo que disparó nuestra reputación. Nuestro valor en la bolsa no solo se recuperó, sino que alcanzó máximos históricos. Los inversores ya no me veían como una simple genio técnico o una salvadora afortunada. Me veían como una estratega despiadada y brillante, exactamente el tipo de líder que querían protegiendo su dinero. El consejo directivo votó por unanimidad para hacerme CEO permanente. Meses después, el sol se ponía sobre el Valle del Sol, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Estaba de pie en la cima de una colina, la brisa fresca agitando mi cabello. A mis pies se extendían las 200 hectáreas de tierra que ahora eran legalmente mías. La tierra por la que mis padres habían sudado y soñado. Isabel se paró a mi lado. Ahora era mi directora de operaciones, mi mano derecha, la socia que siempre debió haber sido. Juntas, habíamos limpiado la empresa de la corrupción de Ricardo y la habíamos hecho más fuerte y rentable que nunca. Lo logramos, Elena, dijo, su voz llena de una satisfacción tranquila. Salvamos el legado de mi padre. Yo miré hacia el horizonte. En el valle que se oscurecía, cientos de pequeñas luces comenzaron a parpadear, moviéndose en patrones ordenados sobre los campos. Eran los drones de AgriCortex, los guardianes de nuestro nuevo imperio, iniciando su trabajo nocturno. La vista era hermosa, un ballet de tecnología y naturaleza. No, Isabel, respondí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios, una sonrisa que guardaba el peso de todo lo que habíamos pasado y todo lo que estaba por venir. Apenas estamos empezando.